sí, porque en el caso de los pequeños animales tenemos un conducto auditivo que es en forma de L, ¿ya? Y eso es una diferencia sustancial entre todas las especies, ¿ya? En el caso del perro, si tú te fijas, tiene un perro que tenga las orejas así bien elevadas, no sé, un pastor alemán, ¿cierto? Que tiene orejas bien elevadas, ¿ya? Vamos a tener este conducto auditivo externo, pero que va a tener dos porciones, un canal vertical y un canal horizontal, ¿ya? Y eso hace que, en este caso, la posibilidad traumática directa desde el exterior de traumar o lesionar la membrana timpánica sea un poco más difícil. De hecho, muy difícil, porque tú vas a entrar con alguna estructura hasta acá, hasta esta L, hasta este ángulo. Puedes proyectar un poquitito más hacia adentro, pero la verdad, llegar a la membrana timpánica es súper complejo. A no ser que sea un cachorro, ¿cierto? Donde ya obviamente el cartílago puede tender a ceder un poco más, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, ¿ya? Con esa disposición del conducto auditivo externo. De ahí vamos a ir analizando cada uno de estos componentes. En el caso del oído medio, nosotros vamos a tener una caja o una bóveda timpánica, ¿ya? Donde es literalmente eso, una caja. Una caja. Y si es una caja, es un cubo. Y si es un cubo, ¿tiene cuántas caras? 6. Vamos, la geometría. Ya. Yo pensando haciéndolo mejor. Ya, ni por qué. Bueno, es una caja, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene 6 caras? Porque básicamente vas a tener dos superiores, ¿cierto? Una anterior, una posterior y una lateral y una media, ¿cierto? Pum, pum, pum. Ya. El tema está en que, más allá de cuál es cuál, es importante considerar que en esta membrana, en esta bóveda, ¿cierto? Va a estar completamente hermética, ¿sí? Pero va a tener espacios de salida y de entrada, ¿ya? Donde la comunicación directa de en este caso el oído medio, va a estar hacia el oído externo por la membrana timpánica, ¿cierto? Que es esta estructura que va a tener dos capas o dos caras, que los vamos a ver también, ¿ya? Y después la parte interna, ¿cierto? Que va a comunicar el oído interno con el oído medio, ¿cierto? Que vamos a tener también otras cámaras, otras fosas, ¿cierto? Una fosa oval, ¿cierto? Y otras más que vamos a ir viendo un poquitito más en detalle, ¿sí? Y vamos a tener los famosos huesecillos o pequeños huesos, que son los huesos literalmente más pequeños de todo el cuerpo de los animales, ¿cierto? Donde vamos a tener el martillo, yunque y estribo, ¿sí? Pero estos huesos también están asociados a estructuras musculares. El músculo tensor del tímpano, ¿cierto? Y el músculo estapedio, ¿ya? O músculo del estribo, que también los vamos a ver en detalle. Y esos músculos y esta estructura lo que busca finalmente es generar vibración. Eso es lo que pasa, cuando ingresa el estímulo auditivo, se genera inmediatamente una vibración sobre la membrana timpánica, ¿cierto? Un paso del sonido, y eso genera automáticamente una vibración a nivel interno, ¿cierto? Del oído medio. Se genera esta vibración, los músculos comienzan a trabajar, y el estímulo, en este caso, ingresa, ¿cierto? Al oído interno. Y en el oído interno, ¿cierto? Vamos a tener dos elementos que son súper importantes. El primero, o la gran estructura, que es el laberinto interno, pero este gran laberinto interno se va a dividir en dos grandes estructuras, la cóclea y los conductos semicirculares. Y en ese sentido, la cóclea o caracol va a tener influencia directa sobre el proceso auditivo, ¿ya? O sea, con la cóclea el animal escucha, pero los conductos semicirculares van a tener función directa sobre el elemento vestibular, o sea, equilibrio, ¿ya? Por eso, el par craneal que influye directamente en esta estructura, ¿cuál es? El vestíbulo coclear, porque es un solo nervio que se divide en dos, en un ramo vestibular, que va a llegar hacia los conductos semicirculares, y otro ramo, ¿cierto?, que es el coclear, que llega hacia la zona de la cóclea o de este caracol, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ese es el gran contexto, como lo marco, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, veamos un poquitito estructuras que son del oído externo. En el caso del oído externo, obviamente vamos a tener este pabellón auricular importante, ¿cierto? Pero tenemos este conducto auditivo. Y acá tenemos que centrarnos un poquitito en esta membrana timpánica, que finalmente esta membrana timpánica tiene una característica, que tiene dos capas, digámoslo así, o dos caras. Una cara que es más fibrosa o que tiene más estructura, ¿cierto? Que es la parte más externa, la que está asociada al oído externo,
y una estructura más, ¿cierto? Digámoslo así, más blanda, ¿cierto? Más lábil, que va a estar asociado directamente hacia el oído medio, ¿ya? Y que eventualmente estas estructuras están inervadas de una forma diferente. Entonces, me voy a centrar solamente acá, porque esto después lo vamos a ir viendo con mucho más detalle, ¿sí? Porque se dan cuenta aquí, este gran foramen, ¿cierto? El conducto auditivo interno. ¿Se acuerdan ustedes del meato acústico interno? Sí, se lo recontracalqué en todos los prácticos de osteología, veíamos el meato acústico interno. Y les explicaba, ¿cierto?, que en ese meato acústico interno pasaba, ¿cierto?, el nervio vestíbulo coclear, que es ese que está ahí, ¿sí? Y así también tienes el meato acústico externo, que es el que va a permitir en este caso la parte, esta parte ósea, ¿cierto?, que tú estás viendo ahí, esos huesos, y aquí deberíamos tener el meato acústico externo. Y por ende todo esto, ¿qué sería? Desde el punto de vista estructural. Tengo el meato acústico interno acá, tengo el meato acústico externo acá. ¿Qué sería todo esto desde el punto de vista óseo? La bula timpánica o el peñasco timpánico o el peñasco del hueso temporal. Y eso está en la porción timpánica del temporal. ¿Sí? Importante. Entonces tú dices, en la bula timpánica que tenemos, bueno, esto. Y esto lo vamos a ver, insisto, en la próxima clase, que es la parte del laberinto óseo y el laberinto, en este caso, más fibroso membranoso. ¿Sí? Que es donde está la cóclea. ¿Ya? Entonces, importante, algunas cositas que son... Dime. ¿La membrana timpánica es parte del oído externo? Externa. Hasta ahí llega. ¿Sí? En algunos textos puede aparecer como que la membrana timpánica es, ¿cierto?, desde el oído medio, pero no es así. De hecho, la membrana timpánica es justo un límite. Entonces, es como la puerta. Tú ves, esta puerta, ¿es de adentro o de afuera? Entonces, no, es de adentro. Si estás adentro, pero si es de afuera, es de afuera. Entonces, por eso se genera esa dicotomía de decir si la membrana timpánica es del oído interno o es del oído externo, ¿ya? O sea, del oído medio o del oído externo. Pero sí podemos decir que una de las capas de la membrana timpánica, que ya les dije cuál era, ¿cierto?, es interna, ¿cierto?, o asociada al oído medio, y la capa externa es la que está asociada al conducto, ¿cierto?, auditivo externo, ¿ya? Ahora, importante que en este conducto, ¿cierto?, vamos a tener dos porciones, una porción vertical, ¿cierto?, y una porción horizontal asociada a esa membrana timpánica. La proyección o la longitud de esta estructura obviamente varía respecto a las especies, ¿sí? Ahora, importante, cuando nosotros observamos un pabellón auricular, nos vamos a ir centrando en algunas cositas que son importantes. Por ejemplo, el antihélix, que es el número 11 que está ahí. Este antihélix básicamente es esa típica estructura, ¿cierto? Como, no sé cómo decirlo, para que no suene tan feo. Ya como esa bolita de carne, es decir, como esa pelotita que está en la oreja de casi prácticamente todos los animales, donde se va a empezar a formar acúmulos de distintos tipos de mugre, ¿cierto? Hay que limpiar y todo lo demás. ¿Ya? Todos esos pliegues van a tener obviamente un nombre. ¿Ya? La verdad, en lo personal, no es relevante, ¿cierto? Porque obviamente no hay otros elementos que son importantes. Pero sí, lo que es importante en relación a esto es que este pabellón auricular va a tener una capacidad de movimiento importante, ¿ya? Y eso está asociado a musculatura importante, ¿ya? Y en este caso, la musculatura que va a estar permitiendo, ¿cierto?, los movimientos del pabellón auricular vienen asociados al músculo temporal, ¿ya? Y el músculo temporal va a tener distintos bracitos musculares, que son los músculos escuto-auriculares, ¿ya? Y los músculos escuto-auriculares van a permitir que este pabellón se mueva literalmente. Cuando un perro, ¿cierto?, empieza a escuchar, empieza a mover la oreja para todos lados, ¿ya? Esos movimientos están asociados a los músculos escuto-auriculares, que necesito que ustedes puedan eventualmente hacer esa lectura, ¿ya? Que la verdad no son tantos, ¿ya? Como 5 o 6 músculos, ¿ya?, que deberían, ¿cierto?, leer, ¿ya? Los músculos auriculares, ¿ya? Importante, pero todos van a estar asociados a este meato acústico externo, ¿cierto? Y eso está asociado directamente a la fosa temporal, y en ese lugar en particular está el músculo temporal, ¿sí? Ahora, esa musculatura está asociada también a un factor de irrigación, una irrigación importante. Todas estas arterias deben ser dominadas a la perfección para la prueba. Todas. No,
No. Que es importante. Cuando hablamos de irrigación auricular, tenemos que tener claro cuál es el principal tronco de irrigación que va a llegar hacia el cráneo. Ya sabemos que es la arteria carótida común. Esa carótida común va a tener una carótida interna y una externa, ¿sí? Y eso va a permitir que esta irrigación, ¿cierto?, se va a ramificar, ¿cierto? Y vamos a tener dentro, desde la carótida externa específicamente, una arteria que es la arteria auricular. Y esa arteria auricular va a tener tres ramas. Una auricular, en este caso, que es lateral, una medial y una caudal, ¿sí? Entonces, esas ramificaciones, ¿qué es lo que van a permitir? Que esto, ¿te fijas? Que vamos a tener una rama, que es ¿cuál? Pero no se alcanza. Ya. Pero en este caso, vamos a tener las tres ramas que yo les acabo de mencionar, donde vamos a tener una lateral, ¿cierto? Vamos a tener una caudal y una medial, ¿sí? Y todas ellas van a permitir, ¿cierto?, la irrigación de todo este pabellón auricular. Ahora, importante también considerar de que estas arterias auriculares son relevantes, sobre todo en pequeños animales, cuando se generan procesos traumáticos a nivel auricular, porque se generan los famosos otohematomas, ¿ya? Donde hay rupturas, ¿cierto? O literalmente hematomas, rupturas de fragilidad capilar y cosas por el estilo. Dense cuenta lo irrigado que es esto. Entonces cualquier proceso traumático claramente se va a inflamar, se van a flebar los vasos, ¿cierto? Y se van a formar así unas orejas gigantes los pobrecitos y hay que hacer distintos maneras. ¿Pero qué cuando le cortan la oreja a los perros? Ya, cuando hacen las amputaciones o los cortes, estos cortes estéticos, ¿qué es lo que hacen básicamente? Es literalmente cortar toda la parte alta, que es donde vas a tener menos estabilidad, porque la zona cartilaginosa del pabellón auricular está en la base. ¿Ya? Arriba, si bien es cierto, tienes más piel, pero en la zona cartilaginosa pierde grosor. Entonces la parte es como una pirámide. Entonces mientras más arriba cortas, ¿cierto? Entonces, supongamos ahí, todo eso sale y esto debería quedar elevado. El problema es que cuando lo hacen, ¿cierto?, vas a cortar todo eso, tienes riesgo de hemorragia importante, ¿cierto? Por eso se tiene que controlar bastante bien los que lo hacen, en realidad, porque no es algo, una práctica común. O sea, ahora, antes sí, ahora no debería. Y el problema también va a estar en la inervación, ¿ya? Obviamente es un procedimiento que se tiene que hacer bajo anestesia general, ¿entiendes? ¿Sí? El problema de hacer estas intervenciones es que, ¿cuál creen ustedes que es la función del pabellón auricular? Sí, pero aparte de eso. Protección. Protección de cuerpos extraños, ¿cierto? Protección de factores de humedad, protección, básicamente, del oído medio y a su vez del oído interno. Entonces, al hacer una cirugía donde el pabellón auricular normalmente está abajo, está tapando, ¿cierto? Está tapando, ¿cierto?, el ingreso del conducto auditivo, obviamente lo dejas expuesto. Y ahí tienes un riesgo adicional, ¿cierto?, de generar otitis, ¿cierto?, externas, no internas, externas, ¿ya? Pero obviamente son factores que se pueden evitar. Pero sobre todo cuando le hacen estos cortes a los pitbull, normalmente que le hacen un corte muy ras, o sea, muy bajito, y a un conchito nada más de oreja. Entonces ahí igual hay un proceso traumático importante, porque toda estructura, chicos, está inervada. Toda, cualquiera sea. Y eso significa que, y entiéndanlo bien de lo que les quiero comentar, porque ustedes tienen un músculo, cualquiera sea, y ese músculo va a tener una inervación. Va a tener una inervación directa, con puntos motores específicos, eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? Y eso va a generar movimiento y sensibilidad. Dependiendo del ramo motor o dependiendo del ramo nervioso que tú cortaste, ¿cierto? Tú sacaste este músculo completo, fuera. ¿Qué es lo que quedó? Ese nervio, de una otra forma, ese nervio eventualmente que era así y que continuaba, porque aquí estaba el pabellón y seguía, ¿cierto?, con todas sus cosas. Tú sacaste esto, cortaste la oreja, pero ese nervio quedó cortado, ¿sí? Y ustedes saben, no sé si tuvieron histología o no, pero saben, bueno, y de hecho por anatomía, porque yo también se lo expliqué, los nervios dentro de su composición tienen fascículos y hay nervios dentro. O sea, un nervio completo tiene fibras, que son mielínicas y amilínicas, ¿cierto? Esas fibras, obviamente, si tú las ves así, son largas, pero si lo ves de frente, son puros circulitos que están agrupados. En fascículos. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que cuando tú haces una amputación
de eso, por ejemplo, no te sorprenda que la zona donde está hecha la intervención quedó sensible. El animal lo tocas y le duele. Lo tocas y le duele. ¿Por qué? Porque se está generando una cicatrización en esa zona y eso se forman los neuromas, que básicamente son acúmulos de estas fibras, ¿cierto? Que se forman como pelotones. Explicado súper simple. Se empiezan a agrupar. Empiezan a agrupar, agrupar y agrupar. Y eso genera dolor constante. Entonces tú al animal le tocas eso y le duele. Lo mismo pasa con los cortes de cola. Los cortes de cola, por ejemplo, los corderos, las ovejas. Tú cortas cola y en ovejas adultas o animales adultos le cortaste la cola y después a las 2 o 3 semanas está cicatrizado eso, está sanito, pero tú lo tocas y el animal le duele. Porque todas esas fibras van así y después terminan estando así. Entonces fibras que son sensitivas están entrelazadas. Entonces obviamente cualquier tacto va a generar dolor, va a generar estrés, va a generar molestia. Entonces cuidado con eso. A ver, ¿por qué se les corta? Porque, en mi opinión, porque creemos que con tantos años de evolución el carnero no es capaz de montar un hembra. ¿Por qué se le corta la cola al cordero? Para facilitar, ¿cierto? A la borrega en este caso. Para facilitar, ¿cierto? El trabajo de monta del carnero. Evolutivamente se han reproducido sin necesidad de cortarse las colas. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo es? No, para poder facilitar el proceso de monta o de cópula. Pero en este caso ya es una práctica que no debería realizarse, porque es una práctica que está más que demostrado que genera maltrato animal. ¿Ya? Genera los neuromas que lo acabo de mostrar, hay muchos artículos, mucho paper que lo demuestra así. ¿Ya? Y es un fundamento morfológico, clínico, y es así. ¿Ya? Y es un proceso traumático que la verdad no tiene ningún sentido, porque el animal finalmente se va a poder reproducir igual. ¿Ya? Ahora, otros lo hacen para marcar, para diferenciar cuáles son los machos de las hembras, que también es válido, pero también existen los autocrotales de colores. O sea, puedes marcar todas las hembras naranjas y todos los machos verdes. Listo, resuelto. Lo mismo pasa con las cortes de cola en los cerdos, exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahí lo hacen más que nada por un tema de evitar de que los ratones se coman la cola de los lechones. Es válido también, pero tampoco se justifica andarle cortando las colas. Lo mismo pasa con el descormillado, cortarle el colmillo, ¿cierto?, a los lechones antes de los 7 días. ¿Qué sentido tiene? Y eso es sin anestesia, se va a tomar el cerdo y listo. O sea, el dolor, o sea, a nivel de inervación que está en esa zona, que ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? Obviamente es grande. Alveolar inferior y todos los otros. Entonces, Trigémino ahí hace de la suya. Vayan y corten un diente sin anestesia. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso básicamente es un manejo productivo, que se sigue haciendo y yo creo que se va a seguir haciendo por mucho tiempo. Pero obviamente ya hay más que fundamentos suficientes para decirte que no es necesario. Perdón. No, de la carotina. De la carotina. Creo que me quedó una duda con los músculos de la oreja. Porque nombró el músculo temporal. No, lo que pasa es que el músculo temporal maxilar. Maxilar. Me quedo todo maxilar. ¿Tiene maxilar? Sí. Los músculos en este caso salen del músculo temporal, ¿ya? Desde ese músculo temporal salen estos pequeños músculos que van a ir hacia la base del cartílago, ¿cierto?, de la oreja. Todos los músculos auriculares son músculos pequeñitos, ¿ya? Y hay uno más grande que es el aurículo palpebral, ¿cierto?, que es uno más grandote que el que va por la zona parotidia, ¿ya? Pero el resto son todos músculos pequeñitos que están alrededor y todos se entrelazan con el músculo temporal. Ya, el oído medio. En el caso del oído medio, aquí
importante porque aquí obviamente nos centramos en esta bóveda ósea, ¿cierto?, que está asociada a la porción timpánica del hueso temporal, y vamos a tener algunos elementos que son importantes. Lo primero, la membrana timpánica, ¿cierto?, que ya la habíamos mencionado. Vamos a tener estos tres huesos, ¿cierto?, que son los encargados de el movimiento, la vibración, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el estímulo, ¿cierto?, sonoro pueda ser percibido por los ramos nerviosos del vestíbulo coclear, ya sea movimiento o sea equilibrio. Por eso es lo que les explicaba anteriormente. Ahora, estos tres huesecillos que están aquí van a tener obviamente una función específica y una relación específica, y obviamente van a haber musculatura y ligamentos asociados. Entonces, lo primero, vamos a tener este gran hueso, ¿cierto?, que es el martillo, que por ahí, ¿cierto?, tiene cierta forma, ¿cierto?, asociado a un martillo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este hueso que está acá va a tener una relación directa con dos ligamentos. El primero, el ligamento lateral, ¿cierto?, que nos va a permitir la unión de la zona del hueso temporal a la base del cuerpo del martillo. Y este ligamento, ¿cierto?, que es el ligamento anterior del martillo, que obviamente está cortado porque va adherido hacia la pared interna del otro lado, ¿cierto? Se entiende. Pero, junto con este ligamento, está este músculo, que es un músculo tensor del tímpano. Este músculo tensor del tímpano es súper importante porque básicamente cuando hay estímulo sonoro, movimiento, la membrana se tiende a mover. ¿Y por qué se mueve? No solamente por el estímulo sonoro, sino porque hay una contracción también del tensor del tímpano. Lo que hace es tensar, ¿ya? Y hace una retracción del martillo, ¿cierto?, para que esto se pueda mover. Y ahí el estímulo, obviamente, sonoro ingresa al oído medio, ¿sí? Entonces, en este caso, el músculo tensor del tímpano es muy importante y es el más grande dentro de los músculos que están en el oído, que son dos en particular. Después vamos a tener el siguiente hueso, ¿cierto?, que es el yunque, perdón, y que el yunque va a tener una articulación directa con el martillo, y aquí vamos a tener otro, ¿cierto?, otro ligamento. Bueno, se me queda el ligamento superior, aquí arriba, ¿ya? Pero eso por eso. Pero en el caso del yunque, se va a relacionar directamente con el martillo y se relaciona con la parte inicial, ¿cierto?, del estribo, ¿ya? Y aquí, ojo, porque este hueso, que es el yunque, va a tener un ligamento en particular, que es el ligamento posterior del yunque, que se une también a la bóveda ósea, y ojo aquí con este músculo, el músculo estapedio. Y este músculo estapedio, o músculo del estribo, se relaciona justamente en la zona de articulación entre el yunque y el estribo, y este músculo estapedio lo que hace es regular el paso o la estimulación sonora. Es el músculo más pequeño que tiene el cuerpo, ¿ya? No existe un músculo más pequeño que el estapedio, ¿ya? Y es tanto o más importante que el tensor del tímpano, ¿sí? Normalmente estos dos músculos trabajan en la regulación de la intensidad sonora, ¿ya? Y eso yo muchas veces lo explicaba a los chicos con un ejemplo como súper común, ¿cierto?, que es el escuchar música dentro de un auto. Cuando tú escuchas música dentro de un auto, ¿cierto?, lo escuchas a un volumen que a ti te acomoda. Pero si te subes a un auto donde están con el volumen fuerte, ¿cierto?, tú entras y como que molesta al inicio, como muy molesto. Lo subes de 1 a 30, de una, ¡pum! Es muy fuerte el golpe, ¿cierto? Pero llega un par de segundos, un ratito, como que ya no te molesta, se regula. Lo sigues sintiendo fuerte porque los decibeles son altos, pero ya no es molesto. ¿Por qué? Porque básicamente estos dos músculos comienzan a regular, ¿cierto?, el movimiento de la membrana timpánica, y el espacio del estímulo sonoro, ¿cierto?, es más regular, ¿ya? Entonces, en este caso, la regulación del estímulo sonoro está a cargo de estos dos músculos, el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano, ¿ya? Mayoritariamente por el músculo estapedio. Ahora, ¿por qué? Porque básicamente quien permite el paso directo o la comunicación directa desde el oído medio al oído interno es el estribo. Porque el estribo está justamente en este paso directo hacia el oído interno. Entonces, en este caso, el estribo, ¿cierto?, donde está en esta ventana oval, que es este espacio que tú ves acá, que es la comunicación directa entre el oído medio y el interno. Entonces, si el músculo estapedio regula el paso, ¿cierto?, a la contracción, regula también el paso del sonido hacia el oído medio. Entonces, el más importante en lo que es regulación de sonido va a ser el músculo estapedio, no el tensor del tímpano, ¿ya? Ojo con eso. Y aquí tenemos dos ventanas que son importantes a nivel de oído interno, de oído medio.
Primero, vamos a tener esta ventana, ¿cierto? Que dijimos que era la ventana oval, ¿ya? Esa de ahí, que comunica el oído medio con el oído interno, con la zona vestibular del oído medio, que eso lo vamos a ver otra vez, ¿ya? Pero está ahí, esa partecita de la zona vestibular del oído medio. Pero también tenemos esa ventana, que es la ventana redonda, y esa ventana redonda tiene que ver con el caracol, con la cóclea, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cóclea va a tener un ingreso de sonido, va a dar una vuelta, va a dar otra vuelta, va a dar otra vuelta, va a llegar aquí y se va a devolver por otro espacio y va a salir por aquí. O sea, entra por acá, entra, a la vuelta, llega, se devuelve y sale por acá. ¿Sí? Eso, ese mecanismo auditivo, eso lo vemos en la otra clase cuando veamos la cóclea como tal, ¿ya? Porque las estructuras internas de la cóclea obviamente son importantes, ¿ya? Ahí vamos a ver las pendientes y todo lo demás, pero eso para la otra clase. Entonces, ojo, pero a nivel de oído medio sí tenemos importantes esas dos ventanas, ¿cierto? Que son relevantes, ¿ya? Entonces, ojo con los huesos, los ligamentos y la relación con los músculos que están ahí, ¿sí? Ahí están, en este caso, los huesos con sus distintas caras, bordes, las zonas articulares y obviamente cada uno, ¿cierto? ¿Qué hueso es este? Este estamos claro que es el estribo, el bíceps, yunque, martillo.